Hola de nuevo, bienvenidos al canal. Empezamos hablando de tipos de despido en España. Es fundamental entender la diferencia que hay entre cada tipo de despido, ya que nos asegura saber qué tipo de compensación nos corresponde. Vamos a por ello. Como os decía, no todos los despidos son iguales. Cuando la empresa termina su relación laboral con un trabajador, es importante que como trabajadores conozcamos los requisitos legales y las consecuencias de esos despidos. Saber también qué indemnización nos corresponde y qué derechos y opciones legales tenemos para defendernos. Respecto a los tipos de despido, tenemos tres categorías principales y cada una depende de una serie de circunstancias. El primero es el despido disciplinario. Este está basado en incumplimientos graves por parte del trabajador. El segundo es el despido objetivo. Este suele estar relacionado con causas económicas, técnicas u organizativas de la empresa. Y el tercero es el despido improcedente. Este se da cuando no se justifican correctamente las circunstancias del despido o no se cumplen los requisitos legales por parte de la empresa. Vamos al primero de ellos, el despido disciplinario. Este decíamos que se daba cuando el trabajador comete una falta grave y por tanto es culpable de la finalización de su contrato de forma inmediata. ¿Cuáles suelen ser las causas más comunes? Faltas de asistencia o impuntualidad al centro de trabajo, un acto de indisciplina, desobediencia grave, una bronca con un compañero, ofensas verbales, físicas o, por supuesto, transgredir la buena fe contractual. Como consecuencia, pues el despido será procedente siempre y cuando la empresa lo justifique y el trabajador no tendrá ni derecho a indemnización ni derecho a prestación por desempleo, es decir, ni indemnización ni paro. Vamos con el segundo, el despido objetivo. Este despido responde a causas ajenas a la voluntad del trabajador, es decir, que viene única y exclusivamente por parte de la empresa. ¿Cuándo se dan motivos legales para ese tipo de despido? Pues se dan cuando hay pérdidas en una empresa, cuando hay cambios en los medios de producción de esa empresa, cuando hay una reestructuración interna. Por ejemplo, pasamos de tener 3 sedes a tener 2. Cuando hay una ineptitud del trabajador y esta es sobrevenida. O bien cuando existe una falta de adaptación a modificaciones técnicas del puesto. Es decir, si mi trabajador sufre una incapacidad permanente y yo ya no puedo adaptarle el puesto de trabajo, puedo optar por este tipo de despido. Este despido, al contrario que el anterior, sí que tiene derecho a indemnización. Tiene un derecho de indemnización de 20 días por año trabajado y además con un máximo de 12 mensualidades. Es decir, que si yo he trabajado 15 años en esa empresa y me despiden objetivamente, tan solo cobraré por los últimos 12 años trabajados. Vamos al tercero y último tipo de despido, el despido improcedente. Este es el despido más interesante para los abogados. Un despido va a ser improcedente cuando la empresa no justifica las causas de manera adecuada o cuando no cumple los requisitos formales que establece la ley. Por ejemplo, existe un incumplimiento formal cuando en esa carta de despido no se cumplen una serie de requisitos legales o no se especifican claramente los hechos. También existe una falta de justificación cuando los motivos que se alegan en esa carta de despido no corresponden con la realidad o no están probados. Pero también puede existir despido improcedente cuando se vulneren derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando se despida a alguien por motivo, por ejemplo, de raza, de sexo, porque esa persona ha enfermado y se encuentra en baja médica, o porque una mujer
comunica a su empresa que se encuentra embarazada. Siempre que el despido vulnere estos derechos fundamentales, se considerará improcedente. Como os decía, el despido improcedente es el más importante para los abogados, porque es el que más se recurre. ¿Y qué consecuencias tiene este despido improcedente? Pues cuando un juez declara improcedente un despido, la empresa tiene dos opciones y debe elegir entre esas dos opciones en un plazo máximo de 5 días. Primera opción, readmitir al trabajador que vuelva a su puesto de trabajo en las mismas condiciones y además debe de pagar los salarios que ha dejado de percibir ese trabajador desde que sucedió ese despido improcedente hasta la readmisión, es decir, pasando por todo el tiempo judicial que ha tenido que esperar ese trabajador sin trabajo y a la espera de su readmisión. La segunda opción es optar por la indemnización. En el caso del despido improcedente, la indemnización puede llegar a ser de hasta 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Es decir, que podrían pagarme por despido improcedente hasta un máximo de 24 años trabajados, más todos los salarios de tramitación de prolongación del juicio hasta que se llegue a un veredicto. Es decir, hasta que no haya sentencia de despido improcedente, yo estoy dejando de cobrar una serie de salarios, pues además de esa indemnización debe de añadirse los salarios de tramitación que se den durante ese periodo judicial. Por supuesto, en la mayoría de los casos, como os podéis imaginar, es mucho más cara la indemnización que la propia readmisión, ya que normalmente esos salarios es algo asequible para la empresa, pero la indemnización en ocasiones, y si el trabajador además lleva bastante tiempo en la empresa, suele ser un gasto económico bastante caro de soportar para la mayoría de las empresas. En esta tabla simplemente os dejo una comparativa representada en miles de euros de diferencia entre lo correspondiente a un despido procedente disciplinario que no tienes indemnización, un despido objetivo y la cantidad que debería de soportar una empresa en el caso de un despido improcedente. ¿Y por qué es tan importante conocer tu tipo de despido? Pues en primer lugar, lo acabamos de decir, determina tu compensación económica, es decir, tu indemnización, que puede ser nula, es decir, 0 euros, hasta 33 días por año trabajado. En segundo lugar, va a afectar a tus derechos de desempleo. Algunos despidos tienen derecho a prestación de desempleo, es decir, a paro, pero otros directamente no. Define tus opciones legales. Te permite saber si puedes judicializar todo este proceso y reclamar ese despido. Y además va a proteger tu futuro profesional. Por tanto, para terminar, te diría que no aceptes un despido sin asesorarte. Antes de firmar cualquier documento o de aceptar cualquiera de las condiciones que te propone la empresa, consulta con un profesional o bien con el representante de tu sindicato o de tu grupo de trabajadores. La diferencia en muchos casos entre conocer tus derechos o no conocerlos puede ser una diferencia entre recibir una indemnización justa o quedarte sin nada. Para todo esto, te voy a explicar en el siguiente vídeo qué pasos debes seguir si te despiden, cómo debes proteger tus derechos desde el primer momento y cómo debes actuar. Te veo en el próximo vídeo.